El eco de los tiempos. En un rincón olvidado del mundo, se encontraba el pueblo de Valle Sereno, un lugar donde la rutina diaria transcurría entre el canto de los pájaros y el susurro del viento. Este pueblo, rodeado de montañas y vastos campos de flores silvestres, tenía una peculiaridad que lo hacía especial. Cada año, durante el equinoccio de primavera, los habitantes celebraban una tradición conocida como el eco de los tiempos. Este evento era una oportunidad para recordar y compartir las historias de sus antepasados, un momento en el que el pasado y el presente se entrelazaban. Entre los habitantes del pueblo, había un joven llamado Mateo. Desde pequeño, había sentido una profunda curiosidad por las historias que sus abuelos contaban. Sin embargo, a medida que crecía, comenzó a notar que muchas de esas historias se estaban perdiendo. Los ancianos del pueblo estaban envejeciendo, y las narraciones que habían mantenido viva la historia de Valle Sereno estaban en peligro de desaparecer. Con el festival acercándose, Mateo decidió que debía hacer algo. Quería preservar las historias de su pueblo y asegurarse de que las futuras generaciones pudieran conocerlas. Así que se propuso emprender un viaje para recopilar los relatos de los ancianos antes de que fuera demasiado tarde. Una mañana, armado con un cuaderno y un lápiz, Mateo visitó a Doña Rosa, una de las ancianas más queridas del pueblo. Doña Rosa era conocida por sus relatos sobre la vida en Valle Sereno durante la guerra, cuando la comunidad se unió para superar tiempos difíciles. Al llegar a su casa, Mateo la encontró sentada en su porche, tejiendo una manta de colores vibrantes. «Hola, Doña Rosa», saludó Mateo con una sonrisa. «¿Puedo sentarme contigo un momento?». Ella asintió, y él se acomodó a su lado. «He estado pensando en el festival que se acerca. Me gustaría saber más sobre tus historias. Creo que es importante que no se pierdan». Doña Rosa lo miró con ternura. «Ah, querido, hay tantas historias que contar. La vida en este pueblo ha estado llena de momentos significativos. ¿Por dónde quieres empezar?». Mateo se sintió emocionado. «Cuéntame sobre la guerra. ¿Cómo fue vivir esos tiempos?». Con una mirada nostálgica, Doña Rosa comenzó a relatar. Era un tiempo de incertidumbre. La guerra trajo miedo y tristeza, pero también unió a la comunidad. Recuerdo cómo todos nos reunimos para ayudar a los que lo necesitaban. Hicimos comidas, cuidamos a los niños, y cada tarde, nos sentábamos alrededor de la fogata a compartir historias. Esa fue nuestra forma de resistir. Mientras Doña Rosa hablaba, Mateo tomó notas con entusiasmo. Las palabras de la anciana cobraban vida en su mente, y podía imaginar a los habitantes del pueblo luchando juntos, apoyándose mutuamente en medio de la adversidad. Al finalizar su relato, Doña Rosa sonrió. A veces, es en los momentos más oscuros donde encontramos la luz de la esperanza. Motivado por lo que había escuchado, Mateo visitó a otros ancianos del pueblo. Cada uno tenía su propia historia que contar. Don Miguel, que había sido pescador y conocía todos los secretos del río, la señora Elena, que había vivido el amor de su vida en tiempos de dificultad, y el abuelo Joaquín, que había sido un gran contador de cuentos y había viajado por el mundo. Cada encuentro era una revelación. Mateo se dio cuenta de que las historias de su pueblo eran un tesoro invaluable, un hilo que unía a las generaciones pasadas con las presentes. Con cada relato, su cuaderno se llenaba de palabras y emociones, y su corazón se sentía más conectado con su comunidad. Sin embargo, mientras recopilaba las historias, Mateo también notó que algunos jóvenes del pueblo parecían desinteresados en el festival. Pasaban el tiempo en sus teléfonos, sumidos en el mundo digital, sin prestar atención a las tradiciones que habían dado forma a su hogar. Esto preocupaba a Mateo, quien sentía que debía hacer algo para involucrar a su generación en la celebración de su historia. Después de muchas reflexiones, Mateo decidió que, además de recopilar las historias, también quería crear un espacio en el festival donde los jóvenes pudieran compartir sus propias experiencias. Así que comenzó a planificar un evento paralelo al festival, donde se pudieran contar historias modernas, fusionando el pasado con el presente. El día del equinoccio llegó, y el pueblo se llenó de vida. Las calles estaban adornadas con flores y luces, y el aroma de la comida casera flotaba en el aire. Mateo se sintió emocionado y un poco nervioso mientras se preparaba para presentar su idea.
En el centro de la plaza, los ancianos compartían sus relatos, mientras que un grupo de jóvenes se reunía en un rincón para contar sus propias historias. Cuando llegó su turno, Mateo subió al escenario y miró a la multitud. Hoy celebramos no solo nuestras historias pasadas, sino también las que estamos creando en este momento, comenzó. Quiero invitar a todos los jóvenes a compartir sus experiencias, sus sueños y sus retos. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y juntas, nuestras voces pueden resonar más fuerte. Al principio, hubo un silencio incómodo entre los jóvenes. Sin embargo, poco a poco, algunos comenzaron a levantarse y compartir sus relatos. Hablaban de sus miedos, de sus aspiraciones y de cómo se sentían atrapados entre las expectativas de la sociedad y sus propios deseos. Mateo escuchaba atentamente, sintiendo que cada historia era un eco de las luchas y esperanzas que también habían enfrentado los ancianos en su juventud. La conexión entre las generaciones comenzó a fortalecerse. Los ancianos sonreían al escuchar las historias de los jóvenes, reconociendo en ellas sus propias vivencias. A medida que el sol se ponía, el ambiente se llenó de risas y lágrimas, y el festival se convirtió en una celebración de la vida en todas sus formas. Al final de la noche, Mateo se sintió satisfecho. Había logrado su objetivo de unir a la comunidad a través de las historias. Las voces de los jóvenes y los ancianos se entrelazaron, creando un hermoso mosaico de experiencias que resonaría en el corazón de Valle Sereno por generaciones. Sin embargo, el viaje de Mateo no había terminado. A medida que pasaban los días, sintió que había más historias que debía explorar. Decidió que quería conocer la historia de su propio padre, un hombre que había sido un héroe en la vida de Mateo, pero cuyas experiencias durante su juventud eran un misterio. Un fin de semana, Mateo se sentó con su padre en el patio trasero. «Papá, me gustaría saber más sobre tu vida. Quiero entender lo que viviste y qué te hizo ser quien eres hoy», le dijo. Su padre lo miró con sorpresa, pero luego sonrió. «Claro, hijo. Hay mucho que contar». A medida que su padre comenzaba a relatar su historia, Mateo se dio cuenta de que había un mundo entero de experiencias y emociones que había dado por sentado. Su padre habló sobre su juventud, sus sueños de convertirse en artista y las dificultades que enfrentó al perseguir su pasión. Habló de los sacrificios que había hecho y de cómo había encontrado su camino a través de la incertidumbre. Mateo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era un regalo. Comprendió que su padre había enfrentado desafíos similares a los de los jóvenes del pueblo, y que había aprendido a perseverar a pesar de las adversidades. Al finalizar la conversación, Mateo se sintió agradecido. Había descubierto una nueva dimensión de su padre, y esa conexión lo llenaba de orgullo. Inspirado por las historias que había recopilado y las nuevas que había descubierto, Mateo decidió que era hora de compartir su experiencia con el mundo. Comenzó a escribir un libro titulado El eco de los tiempos, donde recopilaba las historias de los ancianos, los jóvenes y su propia familia. Quería que las futuras generaciones pudieran leer y aprender de las experiencias de aquellos que habían venido antes que ellos. El proceso de escritura fue liberador para Mateo. Cada historia que plasmaba en papel era un eco de las voces que había escuchado, y cada palabra resonaba con la verdad de la experiencia humana. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que su libro no solo era un homenaje a su comunidad, sino también un testimonio de la importancia de la memoria y la conexión entre las generaciones. Finalmente, después de meses de trabajo, Mateo publicó su libro. La presentación se llevó a cabo en el centro del pueblo, y la comunidad se reunió para celebrar. Mateo se sintió nervioso mientras se preparaba para hablar, pero también emocionado por compartir su trabajo con quienes habían inspirado su escritura. Hoy celebramos no solo el lanzamiento de este libro, sino también la historia de cada uno de nosotros, comenzó. Cada relato que he recopilado es un eco de los tiempos, un recordatorio de que nuestras experiencias son valiosas y que debemos compartirlas para que nunca se pierdan. La comunidad aplaudió, y Mateo sintió que su corazón se llenaba de gratitud. A medida que la noche avanzaba, los habitantes de Valle Sereno comenzaron a compartir sus propias historias inspiradas en el libro. Las palabras fluyeron como un río, y el ambiente se llenó de risas, reflexiones y conexiones profundas. Con el tiempo, el eco de los tiempos se convirtió en un símbolo de la comunidad.
Las personas comenzaron a compartir sus historias en grupos de lectura y talleres, creando un espacio donde la narrativa y la memoria se entrelazaban. Mateo se sintió orgulloso de haber contribuido a la preservación de la historia de su pueblo y de haber inspirado a otros a hacerlo también. Los años pasaron, y Valle Sereno continuó celebrando su tradición del festival. Mateo se convirtió en un narrador reconocido, viajando a otros pueblos y compartiendo la importancia de la memoria y la conexión entre generaciones. Su libro se convirtió en un recurso valioso para aquellos que deseaban aprender sobre sus raíces y la historia de sus comunidades. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Mateo se encontró con un grupo de niños que estaban sentados en el parque, mirando su teléfono. Recordó sus propias preocupaciones sobre la desconexión de las nuevas generaciones. Decidido a involucrarlos, se acercó y les preguntó si les gustaría escuchar una historia. Al principio, los niños se mostraron escépticos, pero Mateo comenzó a contarles una de las historias que había recopilado, una sobre un joven que había superado grandes dificultades para alcanzar sus sueños. A medida que hablaba, notó que sus ojos se iluminaban. Poco a poco, comenzaron a acercarse, dejando de lado sus dispositivos. Cuando terminó la historia, los niños aplaudieron y pidieron más. Mateo sonrió, sintiendo que había logrado captar su atención. Las historias son un puente entre el pasado y el presente, les dijo. Siempre hay algo que aprender de ellas. Desde ese día, Mateo comenzó a organizar sesiones de narración en el parque, invitando a los niños a compartir sus propias historias y a escuchar las de los demás. Poco a poco, el interés por las narraciones creció, y los jóvenes comenzaron a involucrarse en la tradición del pueblo. El Festival de los Recuerdos evolucionó, convirtiéndose en un evento intergeneracional donde todos, desde los ancianos hasta los más jóvenes, podían compartir y celebrar sus historias. Mateo se sintió satisfecho al ver cómo su esfuerzo había dado frutos, y cómo las historias habían logrado unir a la comunidad de una manera más profunda. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un anciano sabio, conocido por su amor por las historias y su dedicación a preservar la memoria de Valle Sereno. Cuando miraba hacia atrás, se dio cuenta de que su vida había estado llena de momentos significativos, no solo por las experiencias que había vivido, sino por las historias que había compartido y las conexiones que había creado. Un día, mientras se sentaba en su porche, rodeado de sus hijos y nietos, reflexionó sobre su viaje. Las historias son el eco de los tiempos, dijo con una sonrisa. Son un regalo que debemos compartir, porque en ellas encontramos la esencia de quiénes somos y de dónde venimos. Así, con el paso de los años, Valle Sereno continuó siendo un lugar donde las historias resonaban en el aire, un pueblo que celebraba su pasado y abrazaba su futuro. Las voces de los ancianos, los relatos de los jóvenes y las risas de los niños se entrelazaban, creando un hermoso tapiz de experiencias que perduraría en el corazón de todos los que lo habitaban.